Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El presidente de la República ha emitido ayer el decreto 168-19, es decir, decreto 168 del año 2019. Este es un decreto importante porque establece que todas las compras que vayan a hacer los organismos del Estado, que vayan dirigidas a los planes de mitigación o de planes de abastecimiento también, en este caso, como por ejemplo para la jornada escolar de tan extendida, para las escuelas. Todo lo que tenga que ver con estos planes, plan social, etcétera, comedores económicos, jornada escolar de tan extendida, es decir, las escuelas públicas, todo será comprado exclusivamente en el país, es decir, todo con productos agropecuarios nacionales y además de eso comprado directamente a los productores. Es decir, el Estado continuará en el camino de comprar directamente a los productores, no a través de intermediarios o a intermediarios, porque cuanto más larga es la cadena de intermediación, más alto es el precio que hay que pagar, más costoso es el artículo, el que sea. No es lo mismo comprar la yuca o el plátano o lo que sea allá en la finca que comprarlo aquí a los que lo venden en la calle o en los colmados. Sale muy caro, porque imagínese usted, hay 3, 4, 5 intermediarios de por medio. 2, 3, 4 gentes de por medio y cada uno pues ganando lo que tiene que ganar, porque la intermediación cuesta. Y si no, pregúnteselo a los bancos que viven de eso. Los bancos viven de la intermediación. Y ese es un negociazo. Pregúnteselo a los banqueros para que usted vea si es buena la intermediación. O pregúntele a los que están guardándonos, a los que nos guardan los fondos de pensión. Usted dirá, ¿verdad? Los fondos de pensión. Nos guardan y nos hacen ganar intereses. Qué maravilla. 400.000 millones de pesos que están ahí depositados y que para cuando uno se retire, y uno nunca se retira, que la gente nunca se retira. A nadie le gusta retirarse. ¿Qué barbaridad es esa? No me guarde los cuartos por tanto tiempo. Busque la manera de entregármelo antes de que yo me retire, para gozarlo, para vivirlo, para negociarlo. No me lo guarde. No. O permítame usarlo, ¿verdad? Permítame usarlo, porque si fuera como la cooperativa, que usted tiene 100 y la cooperativa le presta 200, 300. Los fondos de pensiones debían ser fondos cooperativos. ¿No le parece a usted que debían funcionar así? Porque si usted tiene 1 millón de pesos en los fondos de pensiones, que le puedan prestar 2, 3 millones sobre la base de eso, para usted negociar. Sobre la base de que usted tiene eso guardado ahí. Pero no, los fondos de pensiones están concebidos de tal manera que nada más son negocios para quienes no lo tienen, aunque a uno lo convencen, claro, de que se lo tienen prestado aquí, allí, allá, para ganar y intereses. Que le pagan de que un tanto por ciento. Usted sabe que pero el problema es que no se lo podemos entregar. Se copió el modelo chileno. Sí, el modelo chileno. Que era el modelo neoliberal. Neoliberal totalmente. Porque en ese momento claro, estaba muy en boga. Ideado para favorecer al capital privado. Ideado para favorecer al banquero, que es el que tiene ese dinero guardado ahí. Ideado ese sistema para eso. Yo voy a ver cuando nosotros nos vamos a dedicar a buscarle solución a eso. Una solución que valga la pena y en el que ganemos todo, porque no estamos planteándonos tampoco destruirlo, ni cosa que lo parezca, no. Es buscarle la manera de que ganemos todo y que gane la sociedad. Y como explicó y como ha dicho el
gerente del Consejo de Seguridad Social, buscar sostenibilidad a largo plazo. Exacto. O sea, nosotros tenemos que ir construyendo un modelo con la experiencia acumulada. Modelo nuestro, no el modelo chileno, que fue el modelo de la escuela de Chicago. El modelo de Milton Friedman y esa gente que solamente beneficia al grupo al que beneficia. Y de que cuando ese grupito se haya podrido en cuarto, literalmente cuando se haya podrido en riqueza, de que entonces ellos van a empezar a dejar caer la riqueza al derrame, de que va a afectar. Mentira, no afecta nada. Cuanto más tienen, más quieren. Y eso es lo que se ha mostrado en la historia. 50 años tenemos en ese modelo, que se hizo cargo del Banco Mundial, que se hizo cargo del Fondo Monetario Internacional, que se hizo cargo de todas las instituciones financieras y de las creadas en Bretton Woods para finalizar la guerra mundial, aquellas que estaban destinadas y debieron estar destinados todas sus acciones a luchar contra la pobreza, ¿me entiendes? A reparar los daños de guerra, a mitigar el hambre. Y lo que hicieron fue convertir el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todas esas instituciones están, vaya a ver usted, en manos de quién. Están en manos de banqueros, de usureros, de una balsa de usureros, tecnócratas que viven de todo eso. Y están viviendo, ya tienen 50 años viviendo de eso. Pero bueno, ojalá volvamos a los preceptos de John Keynes, Maynard Keynes, sobre lo que debían ser esas instituciones también. Porque eran instituciones con una concepción keynesiana, y la convirtieron en instituciones de concepción friedmaniana, ¿me entiendes? De capitalismo de rapiña. Su capitalismo de rapiña se llama. Yo creo que lo único bueno que tiene capitalismo buitre, la le crisis llaman del 2008, capitalismo buitre también, sí, porque vive buscando los cadáveres para vivir de los cadáveres, vive de cadáveres, capitalismo buitre. Sí, señor. Pero y celebra las crisis. Y celebra las crisis, ¿no? Y las provoca también, porque como las crisis son buenas, son buen negocio, las provocan también. Donde hay que provocarlas, las provocan. Y ahí está el mundo lleno de eso. Pero mire, lo importante es que el decreto 168-19 ha venido a dejar claro en el Estado que las instituciones estatales tienen que comprarle a los productores. Directo, ir a los productores, número uno, eso por un lado, ¿verdad? Y además toda la producción debe ser nacional, producción nacional, eso plantea este decreto. Entonces, ya se venía trabajando en buena parte en esto, sobre todo en los comedores económicos, y además de eso, en la jornada escolar de tanda extendida. La jornada escolar de tanda extendida, pues venía ya comprándole directamente a los que hacen, aquí está el dispositivo, comprándole directamente a los dueños de colmados, ¿no? Los dueños a los proveedores de comida. A los productores. Productores de comida. Aquí está. Compra exclusiva de productos agropecuarios nacionales y directo a los productores con la finalidad de contribuir al desarrollo económico nacional. Aquí está. De las instituciones a cargo de programas destinadas al alivio de la pobreza, la alimentación escolar y la alimentación de otros sectores de la población. Deberán convocar procesos de compras destinados a adquirir productos agropecuarios de origen nacional, provenientes directamente de los productores, sin intermediación, óigalo ahí, sin intermediación, siempre que existan en cantidad y calidad adecuada a los requerimientos de las entidades que los adquieren. Las compras de productos agropecuarios de origen nacional serán realizadas mediante convocatorias a procesos competitivos, dirigidas exclusivamente a productores, cooperativas u otras formas asociativas legalmente establecidas. Ahí están. Estas es las instituciones que tienen a su cargo la ejecución
de programas de esta naturaleza, en especial el Plan de Asistencia Social, los comedores económicos del Estado, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y otros que en sus operaciones necesiten adquirir este tipo de productos, tales como la policía, los hospitales del Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, entre otros, deberán cumplir con las disposiciones del presente decreto. Los procesos deberán llevarse a cabo respetando los principios de transparencia y máxima publicidad, libre competencia y eficiencia, previstos en la Ley 340-06 y sus modificaciones. Esto está clarísimo. Esto está, además dice aquí que los procesos, hay regionalización de los, para desconcentrar las compras y contrataciones, generar empleos locales y disminuir el impacto ambiental. Las instituciones deberán convocar procesos regionalizados, siempre que haya 2 o más productores en la región con capacidad para suplir, regionalizar. Es importante. Esta es una de las contribuciones de este gobierno del presidente Danilo Medina, que ha regionalizado muchos de los procesos de compras y de contrataciones de bienes y servicios del Estado Dominicano. Regionalizar quiere decir, bueno, que la escuela no tenga que llevársele comida de la capital ni de ningún sitio. Si ahí donde está la escuela hay suplidores en cantidad y con calidad suficiente, pues esos suplidores son los que deben encargarse de suplir la escuela, no ir nadie de otro lugar. Regionalizar estos procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios es importantísimo para desarrollar las economías locales, porque si no, hay 8 o 10 vivos que son los que lo hacen todo a nivel nacional. 8 o 10 vivos, como ocurría en los gobiernos pasados. Sí, dígase claro y dígase duro, en los gobiernos anteriores a este gobierno, eso era lo que hacían, tenían 10 o 15 vivos que eran quienes lo hacían todo. Aquí había unos cuantos constructores que lo construían todo. Y ahora son multimillonarios, muchos de ellos, que ya usted sabe. Claro que sí, porque concentraban todo, son multimillonarios, multimillonarios, y andan por ahí ahora proponiendo candidaturas y de todo eso. Eso es lo que pasa, ¿entiendes? Pero no, si regionalizamos las compras del Estado, se favorece todo el mundo. Claro que sí, se favorece todo el mundo, porque además en todos los países del mundo el cliente más importante es el Estado, que es el que más compra, es el que es el aparato más grande, además es el encargado de influir en todos estos procesos y es el encargado de democratizarlos también. Eso se ha hecho con la construcción de escuelas. Las escuelas las han construido gente de la localidad, gente de la provincia por lo menos, porque probablemente en el municipio si no hay, o en la localidad donde se va, pues alguien de la provincia o del municipio son los que van a participar en esos procesos, procesos transparentes, procesos claros. Nunca antes se había llevado a cabo en la República Dominicana procesos transparentes como se han llevado a cabo para construir las más de 20.000 aulas que ya se han construido, las 28.000 nuevas aulas que se están construyendo, se han construido de esa manera, regionalizando todos los procesos y además con el máximo de transparencia, con el máximo de participación. Nunca antes se había llevado a cabo aquí un proceso de esta naturaleza, de tanta transparencia, de tanta participación de los emprendedores locales. Eso está de los negocios y de los profesionales de cada lugar. Nunca se había hecho eso en la República Dominicana. Debe quedar claro. Y unos lo comenzaban, pero después no lo continuaban, porque era mejor hacerlo como lo estaban haciendo, con 8
o 10 grandes monopolizadores, que eran los que lo hacían todo sencillamente. El decreto 168-19, por lo tanto, viene a dejar bien claro esto que ya venía trabajándose hace un tiempo. Las compras de todas las instituciones del Estado dedicadas a los servicios o a llevar paliativos a determinadas situaciones o abastecer hospitales y escuelas, todos esos procesos deben hacerse con productos nacionales y además de eso adquiridos directamente del productor, no a través de los intermediarios, no, adquiridos directamente del productor, claro. Diga usted, don Sergio. Eso es redistribución de riqueza, comenzando por ahí. Claro que sí. O sea, el esquema de concentración de riqueza, de concentración en dos grandes urbes, eso fue lo que ha pasado en República Dominicana, sobre todo a partir de 1980, cuando la mayoría de la población pasó a ser urbana, antes de eso era rural, pero abandonaron el campo por la falta de atención al campo. Abandonaron el campo, la mayoría de la población, por la falta de políticas públicas que dentro del campo propiciara el desarrollo local. Y nosotros tenemos que volver al desarrollo local. Y una forma de volver al desarrollo local es buscar medios de vida. ¿Cómo se busca medios de vida? Con medidas como ese decreto. Esa es la razón de esa política pública que, como usted dijo, nadie antes la había hecho y hace tiempo que se necesitaba para compensar un poco un modelo que creció en desorden y que creció de manera desigual, sobre todo para beneficiar a grupos que, como usted señala, sacaban grandes rentabilidades de la concentración, porque al final habían 2, 3 o 4 proveedores que se llevaban todo, lo que significa un sistema de compras públicas como el que actualmente tenemos, con medidas como esta que buscan dentro del sistema redistribuir riqueza y focalizar el desarrollo, es un elemento nuevo que hace, por ejemplo, que cuando usted ve a gente hablando del desarrollo de las instituciones democráticas y de por qué la reelección es una cuestión pecaminosa, te decía, no, porque usted sabe cómo ha sido en República Dominicana el manejo de los recursos públicos, el poder concentrado del Estado, pero resulta que estas medidas que existen actualmente no existían antes. Y no es lo mismo usted ser presidente con un sistema de compras públicas que cualquiera lo audita por una computadora, porque es un proceso que está al alcance de todo el mundo, que usted ser presidente sin ese sistema, con un poder discrecional. En la medida que ha disminuido la discrecionalidad del presidente, en esa medida nosotros tenemos instituciones más fuertes y la realidad, le guste a la gente o no, es que hay una desconcentración del poder a partir sobre todo de la Constitución del 2010 en manera formal, pero de manera material a partir del 2012, cuando aparte de esas instituciones como el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Superior Electoral, porque la gente se le olvida que aquí lo que teníamos era una Junta Central Electoral, que no tenía una división de funciones como la tiene ahora. Ahora tenemos un Tribunal Superior Electoral, una Junta Central Electoral aparte, un Tribunal Constitucional y aparte de eso tenemos un sistema de compra y contrataciones con una ley de compra y contrataciones, pero con una plataforma informática a partir del 2012 que ha llevado a que tengamos hoy en día cerca de 80,000 proveedores del Estado. Y por eso resalto lo que significa para el desarrollo y la redistribución de riqueza que desde el Estado, que es el mayor comprador individual, se asuman este tipo de políticas. Pero mire, hoy es 7 de mayo del año 2019 y un día como hoy, Juan Isidro Jiménez Pereira, quien era y fue uno de los grandes caudillos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, anunció su renuncia en el año 1916.
Eso fue parte de una crisis que República Dominicana sufrió y que terminó con una intervención norteamericana. Esa intervención se produjo luego de que la muerte de Moncáceres generara un periodo de inestabilidad con varios presidentes, entre ellos Juan Isidro Jiménez Pereira, quien renunció un día como hoy en el año 1916. También un día como hoy, pero del año 1945, se rindió Alemania ante los aliados. La Segunda Guerra Mundial fue una conflagración, fue una guerra que prácticamente definió lo que fue el siglo XX, y eso que usted mencionaba de Bretton Woods y la conformación de las Naciones Unidas, inclusive, fue un resultado de esa Segunda Guerra Mundial, porque los países vencedores reorganizaron el orden mundial, si se quiere decir así, y las relaciones internacionales cogieron otro matiz a partir de esa Segunda Guerra Mundial. Mire, yo quiero destacar algunas noticias. La primera es internacional, es que el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, dijo que 1 millón de especies están en peligro de extinción en las próximas décadas. O sea, 1 millón de especies. Eso significa una pérdida invaluable para lo que es el patrimonio de la humanidad, y no ni siquiera de la humanidad, para el patrimonio de la vida, porque a veces como humanidad nosotros no creemos el centro de la vida y nosotros somos una consecuencia de la vida. El secretario general de la ONU está señalando que a pesar de protocolos como el protocolo de Kioto, a pesar de resoluciones de las Naciones Unidas, las naciones más industrializadas realmente todavía no han asumido como una agenda ese combate a lo que es el calentamiento global, ese combate que es a el consumo excesivo que estamos haciendo y el desmonte de muchas zonas para la producción sin ningún criterio de sustentabilidad y sobre todo sin ningún criterio ecológico que tome en consideración que nosotros vivimos en un planeta en donde coexistimos con muchísimas especies que son inclusive anteriores al Homo sapiens, que se cree el centro del universo. Entonces, es verdaderamente preocupante que se hable de 1 millón de especies en 10 años. Queríamos resaltar esa parte a nivel internacional. A nivel local, primero quisiera señalar lo que significa también un programa que tiene que ver con el derecho a la salud. En este caso, uno de los programas más sensibles del derecho a la salud y que yo creo que tiene más significación porque su concepción es llegar donde el sector privado no puede llegar, es el tema de Promesecal y el tema de las farmacias del pueblo. El doctor Enriquillo Matos, quien es el director de Promesecal, habló ayer de un aumento de un 26% a las encargadas de las farmacias del pueblo. Eso significa que gente que ganaban 22,000 pesos estarán ganando 30,000 pesos aproximadamente, y eso significa un incentivo a un programa que, como dije, busca proporcionar medicamentos de calidad del plan básico de medicamentos a aquellas personas que por su condición económica o por el lugar donde están no tienen acceso a ellos. Es un programa que le permite a uno como ciudadano acceder a ese plan básico de medicamentos, que es lo mismo, los medicamentos esenciales que garantizan que las principales enfermedades estén cubiertas, usted la tiene en Promesecal. Estamos hablando, por ejemplo, el alto costo que tiene enfermedades como la diabetes, que son enfermedades recurrentes, que usted de por vida está amarrado a llevar un tratamiento. Si usted va a una farmacia del pueblo, usted siente una diferencia en su bolsillo, pero más que esa diferencia en los bolsillos, que tal vez sea numéricamente o cuantitativamente menos significativa, yo creo que lo más solidario que tiene la farmacia del pueblo es que me llega a la descubierta, donde no había farmacia. Es que me llega allá pegado a Dajabón, me llega a Loma de Cabrera, a cualquier campito de eso, a cualquier paraje donde el sector privado no llega y las personas que se están tratando ahí no tienen acceso a medicamentos de calidad. Entonces, esa parte y ese incentivo
a que las encargadas de esa farmacia del pueblo mejoren sus medios de vida es una muestra de fortalecimiento de un programa que ya tiene 500 y tantas, 530 y pico de farmacias del pueblo. Entonces, eso es la parte positiva. Lamentablemente, no todo es políticas públicas para mejorar, porque mientras se hacen políticas y República Dominicana tiene ese problema, todo lo que estamos en la calle a veces tenemos que santiguarnos. Dice una persona muy querida mía que cuando vienen los lunes y los martes, Dios se junta con todos los santos a mirar República Dominicana por los accidentes de tránsito, porque a veces la gente viene loca. Entonces, en función de eso, el Intran ha querido regular el comportamiento y tomar el toro por los cuernos en un sector que estuvo a la brigandina, porque el sector transporte fue víctima de gremios, de grupos que bajo el criterio de que eran un servicio público y que ellos eran sindicatos, crearon empresas y crearon empresas muy sólidas, dicho sea de paso, que le quitó al Estado el control del transporte. Eso el Intran ha comenzado a regularlo, ya lleva disposiciones y ha comenzado a poner orden en cuestiones tan elementales como que un neumático liso no puede estar en la calle. Algo que debería de sumarse todo el mundo, porque lo que representa usted andar con un carro, con un neumático completamente liso, que usted no le ve ni la rayita última ni más fina de ese neumático, eso es un peligro. Sin embargo, nos encontramos que en el día de hoy, uno de esos gremios o una de esas empresas del transporte anuncia que va a haber una serie de protestas en el país porque ellos se oponen a que se regule el tema de las gomas lisas y dicen que hay una mafia atrás de eso. Una cosa que parece absurda. Yo entiendo, por ejemplo, lo que dicen los importadores de gomas, que ellos dicen que le van a explicar al Intran que eso no caduca, que las gomas recauchadas no caducan, etc. Hay vías administrativas si ellos tienen un reclamo contra esa resolución administrativa del Intran, pero lo cierto es, para que no nos llamemos engaños, y uno lo sabe, que ese negocio de las gomas recauchadas y ese negocio de gomas importadas, uno sabe muchas veces cómo es que la importan. Cogen una goma y declaran una y meten 10 y 15. Es así que lo hacen. Y gomas que no cumplieron allá con criterio de calidad, la meten todas juntas, la deforman para traerla y después te la venden a ti, ahí en la calle. Entonces eso necesita un elemento de regulación, porque cuando usted anda en un carro, usted está poniendo en juego no solamente la vida suya, no solamente la vida de las personas que están con usted, sino la vida de cualquier peatón que esté en la calle, de cualquier otro carro que esté en la calle, y lamentablemente República Dominicana tiene una alta tasa de accidentes producto de ese desorden que había imperado durante mucho tiempo y que hay que ponerle un freno. Entonces, tenemos el llamado a paro de este gremio. Hay otro, el que tiene que ver con los camioneros, que había amenazado que se iba a huelga, pero dijo ya que no, que habló con el Intran. ¿Usted sabe lo que es un camión con las gomas lisas completamente? Como yo he visto. O sea, uno sale a la calle y uno ve esas gomas completamente lisas, que a la mínima piedra se va a pinchar o va a pasar lo que sea. Y lo que sea implica la pérdida de vidas humanas. Y esta gente vienen que no, que hay una mafia. No, mafia hay en el control que ustedes tenían del transporte, que es una función pública y que por las debilidades de autoridades anteriores, ustedes tomaron el control. Qué bueno que existe el Intran, que eliminara un grupete de organizaciones o de entidades del Estado que lamentablemente algunas de ellas funcionaban como chinchorros durante mucho tiempo. El Intran agarró, lo centralizó todo, descartó lo que eran duplicidad de funciones y le dio un rango institucional y está haciendo normativa inclusive sobre las gomas. Otra normativa importante que yo sé que ahorita va a generar problemas es el tema de los mecánicos. Aquí cualquiera le dice a usted que es un maestro mecánico y el Intran comenzó también a regular eso.
No es cualquier pone mano que puede venir, usted confiando que es mecánico, porque no había una regulación, y usted le pone el carro en su mano, y aparte de que gasta muchísimo, hay un peligro para los demás que andamos en la calle. Y República Dominicana tiene que transitar obligatoriamente ese camino, que es el camino de una regulación más eficiente que nos proteja a todos como ciudadanos. Dígame usted, Mire, don Ramón. lo que pasa es que, bueno, hay que también hacer suficiente propaganda, comunicación, antes de llevar a cabo todo ese tipo de reglamentaciones que están establecidas en la ley, porque están establecidas en la ley, no son inventos de última hora. Son una ley marco y son regulaciones Claro, que la son apoyan. regulaciones que van a tono con esa ley. Los reglamentos de la ley, que son Claro. varios reglamentos, los de esa ley. Entonces, pues, deben decir con claridad y publicarlo 1000, 2000, 3000, las miles de veces que sean, y venir a la televisión, e ir a la radio, e ir a donde quiera, diciéndoles a todos estos señores de estos negocios, miren, la decisión es esta, ¿entiendes? Esta, es decir, en cuanto a las gomas, sí, son 2.5 milímetros o cuánto, o 3, 4.5 milímetros, no sé, que debe tener al mínimo la goma, entonces 1.6 y 2.5. ¿entiendes? Entonces eso es lo que va. A partir de 6 meses tienen para resolver este problema y no se va a permitir el uso de gomas usadas o la venta de gomas usadas, porque hay muchos negocios de gomas que venden gomas usadas. Esa es la verdad. Sí, si cumplen los requisitos, que lo hagan. Porque y Intran bueno, aclaró entonces inclusive. tomar las decisiones que haya que tomarlas. Duélale a quien le duela, pero comunicarla con bastante tiempo y llevársela hasta por escrito a los lugares de negocio para que no aleguen ignorancia. Aquí tiene que acabarse eso de que porque yo soy pobre y porque yo soy padre de familia, yo puedo saltarme la ley y los reglamentos como quiera que sea. Nadie estableció eso de que sean 2.5 milímetros porque se le ocurrió y que porque le dio la gana. No, es porque se estudia cuál es el punto en el que una goma puede causar ya más accidentes, porque las gomas se van deteriorando con el uso. Unas se tuercen, otras se abomban, otras etcétera, etcétera. Se deforman. Se deforman de mil maneras, por los hoyos, por todo lo que puede deformarse una goma, hasta por el calor, incluso si ha estado expuesta a un calor, a un sol excesivo por un tiempo sin movilizarse. También eso deforma las gomas y todo eso es o puede ser causa de accidente. Todo esto es con el propósito de proteger no solo a los choferes y a los pasajeros, de proteger a todo el mundo, también al que no es chofer y al que no es pasajero. Es para proteger a todo el mundo, porque aquí nos creemos que cualquier goma puede ser utilizada. Basta con que al ojo yo la vea y diga, no, pero eso está bien, dale para allá. No, el resultado de eso ya lo conocemos. Son los accidentes, y son muchos los accidentes que ocurren en razón de esas gomas, precisamente. Le llama a la gente vejiga. Sí, las vejigas, en razón de las vejigas. Sí, porque a fin de alargar y alargar y alargarle la vida útil a una goma de esta, la convertimos en una vejiga y todavía la seguimos utilizando. Todavía se sigue utilizando y el resultado de eso todos lo conocemos. Todos lo conocemos, son los accidentes, son las pérdidas de vida, las mutilaciones y todo lo que ocurre cada vez que hay un accidente de tránsito. De modo que el Intran hay que apoyarlo, porque el Intran es el que está llamado a organizar el tránsito en la República Dominicana. Y nos está tomando tiempo, yo diría que más tiempo del debido, entre otras cosas porque hace falta mucha comunicación, mucha más todavía, mucha más comunicación. Nos va a tomar más tiempo del debido, probablemente,
pero decía Juan Bosch que bueno es el miedo donde no hay vergüenza, decía el refrán, ¿no? El refrán que él repetía. Bueno es el miedo donde no hay vergüenza. Y, lamentablemente, la gente a lo que le tiene miedo es a la ley. Y le tiene miedo a lo que no debía tenerle miedo, porque la ley lo que hay que cumplirla. Lo que hay que cumplirla, la ley hay que cumplirla. Si no, no vamos a organizar nunca la sociedad. Si no, nos vamos a quedar siempre aquí donde estamos. La sociedad hay que organizarla. Y la única manera de organizarla es por la ley. Por la ley. Y la ley, bueno, dura lex, decían los latinos. Sed lex. Dura lex, sex lex. La ley es dura, pero es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Hay que respetar la ley. Sí, señor. Y bueno, mire, hay un tema que ha estado muy de moda en estos días, que tiene que ver con el PLD y tiene que ver con la reelección o la repostulación del presidente Danilo Medina y todo esto que nosotros hemos estado viendo, ¿no?, en estos días. Y yo tengo mi opinión sobre estas cosas, porque yo conozco bastante bien al PLD, que lo vi nacer y lo vi crecer, ¿no? Y a la larga ahí va a haber lo que tiene que haber, un entendimiento y unos acuerdos a que llegar. Ojalá que esa sea, si no se han vuelto locos, desde luego. Si Leonel Fernández y su equipo no se han vuelto locos, pues bueno, llegarán a un entendimiento, llegarán a un acuerdo. Incluso tengo la idea de que toda esa alaraca es para ponerse en buena posición, para poder exigir, lo cual tiene su explicación en la política, como en la guerra, como en la vida. Allante y movimiento. Allante y movimiento le llaman a eso en algunos lugares. Allante y movimiento. Usted tiene que allantar y usted tiene que moverse, ¿verdad? Desde luego se buscan las explicaciones. Que la Constitución, que la dictadura. Lo primero es que aquí no hay ninguna dictadura ni la va a haber. Ya tuvimos una que duró 30 años y fue suficiente. Fue suficiente. Fue suficiente. Después tuvimos a Balaguer, que todo el mundo lo ve como un régimen dictatorial. No, despótico sí. Despótico, sí. Pero bueno, se justificaba a sí mismo con lo que Juan Bosch llamaba los mataderos electorales. Los mataderos electorales fueron evolucionando. Fueron primero muy mataderos y ya después, pues no podían ser tan mataderos porque lo mucho hasta Dios lo ve. Lo mucho hasta Dios lo ve. Y finalmente terminó perdiendo elecciones, porque usted no puede, a base de fraude, mantenerse toda la vida. O sea, en el 78 tuvo que entregar el poder. No pasó de 12 años. Los primeros 12 años fueron sus primeros mataderos electorales, el primero organizado todavía con las tropas de los Estados Unidos aquí, en el 66. Ese fue el primer matadero electoral, como decía Juan Bosch. Elecciones con una intervención militar dentro. Pero un sacrificio que tenía que hacer, y Juan Bosch lo explicó muchas veces. O sea, alguien tenía que hacer el sacrificio, ir a perder para que Balaguer se quedara ahí, que era a quien querían los Estados Unidos. Porque si no, no se iban a ir las tropas militares. Si no, no se iban las tropas militares. Esa es la verdad, ¿eh? Se iban a quedar aquí, quién sabe hasta cuándo. Pero don Juan, que era un hombre que sabía hasta dónde podía y cómo llevar a cabo las cosas, pues entonces don Juan dijo, está bien, vámonos a las elecciones. Yo sé que quién las va a ganar, porque yo sé cuál es el candidato de los Estados Unidos, que tiene sus tropas aquí todavía, pero algo hay que hacer para que esta gente se vayan. Lo importante es que salgan las tropas y después nos arreglamos aquí. Pero así fue. Y bueno, Balaguer fue de matadero en matadero hasta que él se mantuvo ahí, porque eran las condiciones del país también. Era un país de un gran analfabetismo, un país muy pobre, demasiado pobre,
Y en los países con esas condiciones todo es posible. Tuvo 12 años. En el 78 tuvo que entregar el poder porque ya no podía más. Y estuvo fuera del poder hasta que volvió, porque los disparates del PRD en el gobierno fueron de tal naturaleza y de tal magnitud que en los 8 años que estuvieron gobernando ahí, hasta granadazo había. ese PRD, los 8 años, del 78 al 86, aquello no tiene punto de comparación. Hay que ver, bueno, solo lo que hizo Hipólito del 2000 al 2004, que fue concentrado. Sí, vimos en 4 años lo que el PRD había hecho antes en 8. Lo vimos en 4. Y entonces la gente dijo, no, por ahí no, espérate. Y volvió a corregir. Volvió a corregir el rumbo, la gente votando, votando. La gente votando corrige el rumbo. Sí, señor. Y lo corrigió y volvió el PLD en el 2004 con Leonel Fernández a la cabeza. Leonel debió quedarse ahí en ese segundo periodo para dejar el periodo de los 8 años, pero él quiso seguir, entonces hizo un periodo de 12, es decir, unos 4 del 96 al 2000 y otro de 8, es decir, hizo 12 años, de modo que la idea que había en el PLD de que el periodo era de 8 años, o podía ser de 8 años, como en Estados Unidos, porque esta gente le compran esas ideas a los Estados Unidos. Y bueno, está bien, vamos, si se la quieren comprar, pero vamos a aplicarla a todo. Pero Leonel dijo, no, hombre, eso no es así. Yo puedo ir y estar 3 periodos de gobierno, y tuvo 3 periodos de gobierno, que son 12 años. Y él demostró que se podía gobernar 12 años, y que no pasaba nada. De hecho, los alemanes acaban de demostrar que se puede gobernar 18 años y no pasa nada. Y el país sigue creciendo. Y el país sigue siendo la economía líder en Europa. Economía líder en Europa son los alemanes. Y no le tienen miedo a la reelección. Pero aquí nos quieren vender con un discurso barato, baratísimo, vulgar, además, que 8 años. Pero 8 Danilo. 8 Danilo, porque Leonel aspira no a 12 que ya estuvo, sino a 16 y después va a aspirar a 20. No le quepa la menor duda que va a querer 16 primero, los 4 y después 4 más, porque como la Constitución se lo permite. Sí, entonces esos son los disparates que nosotros él puede hacemos. 5 periodos, pero Danilo nada más puede 2. 2. Sí, esos son los disparates que nosotros hacemos atendiendo a la política de coyuntura. Al problema coyuntural, y le impusieron al presidente, se lo impusieron esa constitución, pero él, como siempre, lo que hace es posponer el pleito para echarlo en el momento que tiene que echarlo. Y en aquel momento se transó, pero se da cuenta de que no es verdad que en 8 años usted puede llevar a cabo nada, y de que no es verdad que el régimen más democrático es el que dura 8 años. Puede durar hasta 18, como tiene la Merkel en Alemania. Puede durar hasta 18. Sobre todo si se hacen las reformas que hemos hecho nosotros. Claro. Si nosotros estamos hablando de una República Dominicana, no solo que de clase media, como ha dicho el presidente, sino que institucionalmente es más fuerte que nunca. Los alemanes han demostrado que si usted está creciendo, y si usted va bien, y si su economía está funcionando, ¿por qué usted tiene que cambiarla? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no se entiende. Eso es en Estados Unidos, que viven haciendo disparates. Sí, y salieron de un Obama que llevaba una serie de proyectos importantes ahí, porque eso es formalismo. Ese es un país dedicado más a lo formal que a lo fundamental. Y a lo que tenemos que ir es a lo fundamental, no a lo formal. No es si son 4, o si son 8, si son 12 o 16. Eso no importa. Lo fundamental es si se están resolviendo los problemas. Eso es lo fundamental. Si se están resolviendo los problemas, no es 2 líneas de una constitución que pueden ser cambiadas como lo dice la misma constitución. 2 líneas de una constitución que se pueden reformar como lo dice la misma constitución. Eso no es lo fundamental. No, señor. Lo fundamental es si usted está haciendo lo que tiene que hacer. Lo fundamental es si el país está creciendo.
Lo fundamental es si se están creando fuentes de empleo. Lo fundamental es si se están haciendo las medidas de modernización, de reforma, de actualización del sector salud, de la educación, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo fundamental. No son dos líneas. No son dos líneas. Lo fundamental es el plan de trabajo. Si se está aplicando el plan, si lo estamos cumpliendo, si nos está dando resultados, ¿por qué razón tenemos nosotros que irnos a Pero usted cambiar usted la mencionó partitura? ahorita a John Maynard Keynes, y es bueno mencionarlo porque después de la crisis del 29, en Estados Unidos llegó Franklin Delano Roosevelt. ¿Y quién fue Franklin Delano Roosevelt? Un presidente que precisamente tomó el criterio de John Maynard Keynes y comenzó a hacer de la economía de Estados Unidos una economía más robusta y a ir recuperándose de esa crisis. ¿Y qué pasó con Franklin Delano Roosevelt? ¿Cuántas veces fue presidente Franklin Delano Roosevelt? No fue 2 veces, no fue 3 veces, no fue 4. Él murió en su 5º periodo. Exacto. Entonces, estamos hablando de que en función de... Ajá, pero cuando la clase dominante americana vio, uy, esto no puede ser, vamos a ponerle 8 a esta gente, porque entonces no vamos a poder nosotros hacer lo que nos dé la gana. Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en los países, que se habla de democracia, pero hay una dictadura de clase. En Estados Unidos hay una dictadura de clase. Ahora mismo es un sector el que gobierna ese país, que lo cambia de que cada 4 años, cada 8 años, pero es el presidente lo que cambia. El modelo sigue igualito. El modelo económico es el mismito. Es un modelo que precariza el trabajo, que lo hace más precario, hace cada vez más precario el trabajo, que hace cada vez más precaria la educación, que hace cada vez más precaria la salud. Eso es lo que hay ahora mismo en Estados Unidos. Es una dictadura de un grupo que gobierna hace mucho tiempo y que lo advirtieron con tiempo. Lo advirtió el mismo Eisenhower. Lo advirtieron gente como Eisenhower. Hablando del complejo militar industrial. Sí, hablando del complejo militar industrial, que es el que gobierna los Estados Unidos. Ese es el verdadero gobierno de los Estados Unidos. A mí que no me vengan con cuentos. No me vengan con cuentos de que no, cada 8 años nosotros cambiamos así. Ustedes cada 8 años cambian al tipo que ustedes ponen ahí. Cambian al tipo que ustedes ponen ahí, o a la tipa. No han podido tener una mujer todavía de presidente. No han podido. Y son de que el modelo. Y el primer negro llegó los otros días, lo dejaron 8 años al moreno ese, como le decían. Que es mulato y lo también. sacaron. Y lo sacaron de ahí. 8 años, muchachos, y ya tú sabes. Y cuidado si tú no haces el librito que te tenemos aquí. Cuidado con el cosa ese de salud que tú quieres meter para quitar todos los negocios, para quitar todos los negocios que hay. No, estos negocios que nosotros tenemos en el sistema de salud, usted no nos lo va a dañar, y se lo boicotearon en el Congreso. Y cuanto pudieron boicotearle, se lo boicotearon. Y lo retiraron, aunque como él mismo dice, yo si hubiese podido ir, voy y sé que gano. Claro que ganaba el tercer periodo, pero ahí dice 8 y usted se va para allá. Y esa es la trampa. Esa es la trampa. La trampa en la que nos quieren meter a nosotros aquí también. Pero lo que es igual no es ventaja, de todas maneras, dice el pueblo dominicano. Lo que es igual no es ventaja. Nosotros tenemos que crear nuestro propio sistema también. Nosotros tenemos que crear nuestro propio sistema, que es el que responda a nuestra realidad. Porque la política no sirve si no responde a la realidad de cada lugar. La política no puede ser un enlatado que usted se lo lleve de aquí para allí, de allá para acá. Un enlatado, y aquí es así, aquí es allá, como lo es esas políticas económicas friedmanianas, que se las llevan de aquí para allá y de allá para acá, y en donde quiera las aplican igualitas. Las aplican iguales donde quiera, y desde luego el resultado es desastroso, porque ellas están condenadas al desastre y están condenadas al fracaso, y en cada sitio van de fracaso en fracaso. Desde luego no para los dominantes, no para los grandes capitales a los que sirve, sino para los de abajo, porque son los de abajo los que pagan más siempre. Son los de abajo los que pagan más siempre. Entonces, la realidad es que, bueno, hay que esperar.
y seguir haciendo lo que hay que hacer. Al final el pueblo va a decidir, porque el pueblo es el soberano. El pueblo es el que tiene que decidir, por Dios. ¿Qué es esto de sacar a la gente de esa capacidad de decisión, de decidir? ¿Por qué quiere decidir usted? ¿Por qué quiere usted decir que no, que la cosa es como yo digo? No, deje que los pueblos hablen. Los pueblos tienen capacidad de decisión. Los pueblos saben lo que quieren, incluso por encima de toda la propaganda que se hace, que es mucha, en contra, óigame, hasta del sentido común, Hay que ver lo que se ha logrado con la propaganda contra Venezuela, por ejemplo. Le han convertido a Maduro en un monstruo. Es un monstruo. Usted no ha visto nada. Usted no ha visto cuáles son las monstruosidades de Maduro, pero se lo convirtieron en monstruo. ¿Con qué? Con propaganda. Porque la propaganda es para eso. La propaganda, aunque puede tener un uso bueno, también puede tener un uso malo. Como todo en la vida. Lo lamentable es que hay un pueblo en el medio. Lo convierten en un monstruo y sobre la base de esas monstruosidades, entonces se cometen las atrocidades que van después, porque eso es lo lamentable. Contra Venezuela se van a cometer cualquier tipo de atrocidades. Ya se están cometiendo atrocidades de todo el tamaño, pero las que vienen van a ser las duras. A mí me preocupa mucho. Si se lleva a cabo la invasión. Por ejemplo, esas van a ser las fuertes. Yo tengo mis críticas y siempre las he tenido contra Maduro, y a mí me preocupa mucho el debate, la lógica del debate. Porque veo a una persona diciendo que lo que hay es que estrangular al pueblo de Venezuela para que Maduro salga. Entonces veo muchas personas diciendo y echándole la culpa de ese estrangulamiento a Maduro, pero no están mirando que hay otra persona diciendo que hay que estrangularlo. O sea, me parece bastante... A la gente la ponen a decir. Que la gente no esté ni siquiera razonando que una persona está diciendo yo voy a estrangular a Venezuela para que esta persona salga, y las consecuencias de ese estrangulamiento se le achaquen, se le peguen, se les indiquen a Maduro, cuando Maduro realmente ha cometido sus errores, pero no es el que está estrangulando a Venezuela. Ese tipo de medidas económicas que buscan estrangular a Venezuela es lo que tiene esta crisis. Ese sabotaje del sistema eléctrico es lo que tiene esta crisis. Entonces, yo en un momento creí la propaganda que decía que era una falta de mantenimiento, pero después veo al presidente encargado de Venezuela, todo eso es parte del golpe, diciendo que los apagones van a continuar. Entonces, si los apagones van a continuar, ya yo veo que no es una cuestión de mantenimiento. Entonces, lo peligroso es que se busque un camino que no sea la paz. El camino tiene que ser la paz y una negociación dentro del orden lógico y legítimo que respete la soberanía de los pueblos y que respete eso, el derecho a la paz. Sí, si no hay algo fuera de la paz, no hay posibilidades. Y veo que, por ejemplo, el Nuevo Herald y otros periódicos hablan de la opción militar, como que es la opción que más le conviene a los venezolanos, y la opción militar y la opción de la guerra siempre es la peor opción. Hay que abogar siempre por una salida negociada, porque es un pueblo hermano que merece la paz. Mire, tenemos ahí a Juan González, que viene a conversar con nosotros como todos los martes. Vamos a hacer una pequeña pausa y no se mueva de ahí, que continuamos aquí, Carlos.